Lo que más me dolió no fueron las palabras. Fue la manera en que lo dijeron. Como si yo no importara. Como si fuera un primo lejano que apareció sin invitación. Pasé semanas planeando esto. Noches tarde después del trabajo, navegando por hoteles, comparando paquetes a islas, revisando listas de invitados con mi tía, que juró que toda la familia iba a estar allí para el aniversario. Y no se equivocaba. La entrada tenía 6 coches. Cuando llegué, reconocí cada uno de ellos. Primos segundos, incluso la vieja furgoneta destartalada del tío Pedro estaba allí. Pero cuando crucé la puerta, lo único que recibí fue el cuchillo cortando cebollas y una voz que ni siquiera me miró. ¿Por qué estás aquí? Ni se detuvo. Ni siquiera echó un vistazo por encima del hombro, como si estuviera interrumpiendo algo sagrado. Y entonces mi padre, sentado en la mesa de la cocina como si fuera una mañana de domingo más, con un café y un crucigrama, lo dijo. ¿No te dijimos que este año era solo para la familia? Esa fue la frase. Eso fue todo. Ni siquiera fue una broma. Ni siquiera una mueca. Como si estuviera bromeando. Solo plano, como si ya no formara parte de esa palabra. Familia. Tenía la bolsa de regalo en la mano. Plateada, con papel azul marino sobresaliendo por la parte superior. Dentro, un álbum de fotos personalizado de aniversario que pasé horas diseñando. Una carta escrita a mano. Y en el fondo, un sobre blanco delgado con 2 billetes de avión a Hawái. 5 noches. Suite privada, vista al mar, acceso al spa, todo lo que alguna vez dijeron que harían. Algún día, si teníamos dinero. Yo les di ese algún día. Y ni siquiera me dejaron decir una palabra. No hablé. No pregunté por qué. No expliqué. Solo caminé hasta la mesa del comedor, dejé la bolsa con cuidado como si fuera de cristal, y salí de la casa sin mirar atrás. Mi tío me vio desde el salón e intentó levantarse, pero no me detuve. Nadie me detuvo. Me subí al coche y conduje 2 manzanas antes de tener que detenerme. No estaba llorando. Ni siquiera estaba enojado aún. Simplemente ya estaba. Ya no quería intentarlo. Ya no quería fingir que ser tratado así era normal. Para cuando llegué a la entrada de la autopista, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Catering festivo cancelado. Pago de vacaciones bloqueado. Netflix familiar cerrado. Y luego, la guinda del pastel, el mensaje de mi hermana. ¿En serio estás haciendo esto? Miré su texto. Pensé en cómo justo le ayudé a refinanciar ese préstamo de 1.700 euros por su teléfono que no pudo conseguir sola. Como me dijo que yo era el único que realmente ayudaba. Pensé en cómo lloró cuando transferí el depósito a su cuenta para que no le embargaran el coche. ¿En serio estás haciendo esto? Respondí, en serio ni siquiera empieza a describirlo. Aún no sabían del viaje a Hawái. Ni idea. Nadie, excepto mi tío, que me ayudó a reservarlo y prometió mantenerlo en secreto. Planeaba anunciarlo durante la cena justo después del brindis. Incluso había precargado un vídeo de palmeras y olas del mar en un USB para reproducirlo en la televisión del salón. Ese iba a ser el momento. Ese era el plan. Ahora el plan era otro. Ahora estaba harto de fingir amabilidad. Querían actuar como si yo fuera el generador de respaldo que se enciende cuando la casa pierde energía. Bien. Decidí cortar todo vínculo financiero y ninguno de ellos, ni siquiera mi hermana sabía cuánto cambiaría todo. Para cuando se puso el sol, ya tenía toda la escena en mi cabeza como una película que ya había visto 100 veces. Mi prima Lucía habría sido la que abriera la bolsa de regalo. Me la imaginaba perfectamente, siempre curiosa. Seguramente sacó la carta primero, la hojeó, luego se detuvo en el sobre. Tal vez alguien bromeó, uy, regalo misterioso, antes de que ella sacara los billetes. Luego vino el silencio. Luego vino el tío Leo, que seguramente ya iba por su 3ª copa de vino en ese momento, declarando en voz alta algo como, James realmente se pasó, ¿eh? Dijo que le reservó todo un viaje a Hawái así nomás. Sin avisar.
Lo soltó así como si yo fuera el empleado contratado que se olvidó de presentarse. ¿Y mis padres? Me imagino a mi madre deteniéndose a mitad de bocado. Mi padre probablemente se inclinó hacia adelante en su silla, como intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Y luego llegó la realización de que acababan de echar a su gallina de los huevos de oro de la cocina. No necesitaba estar allí para saber exactamente cómo se desarrolló todo. Había visto versiones de eso toda mi vida. Primero el arrepentimiento, luego el pánico, después el control de daños. Pero nada de eso importaba porque, mientras ellos daban vueltas, susurraban y buscaban a quien culpar, yo estaba en casa sentado en el silencio. Un silencio real, de ese que solo se siente cuando apagas el mundo entero. Me serví un solo plato de comida, me serví una copa, apagué todas las notificaciones de todas las aplicaciones y puse el teléfono boca abajo sobre la encimera. Luego lo desconecté por completo. No quería ver sus nombres. Ni uno solo. No sentía culpa. Ni siquiera una chispa de ella. Siempre encontraban la manera de hacerme sentir pequeño, incluso cuando les daba todo. Y esta vez les di algo enorme, algo que nadie más les había dado. Un viaje con el que soñaban desde hacía años como si fuera inalcanzable. Y no solo me rechazaron. Ni siquiera preguntaron qué hacía allí. Ni siquiera les importó. Cuando desperté a la mañana siguiente, conecté el teléfono solo para ver cuán mal estaba la cosa. Se encendió de inmediato. 22 llamadas perdidas. Mensajes de voz de ambos padres. 3 de mi hermana. Los mensajes de texto eran peores. Párrafos largos llenos de palabras cálidas, emojis. Cariño, amor, lo sentimos mucho, no nos lo dijiste. No lo sabíamos. Como si pudieran revertir todo con una falsa preocupación. Cuando terminé de leer los mensajes, alguien llamó a mi puerta. Ya lo sabía. No la abrí de inmediato, solo me quedé allí observándolos por la mirilla. Los dos vestidos como si vinieran de misa. Mi padre tenía una bolsa de magdalenas compradas, con la etiqueta todavía puesta. Mi madre sostenía una de esas tarjetas genéricas de agradecimiento que la gente guarda en el cajón de la cocina para cumpleaños de último minuto. Parecían extraños tratando de venderme algo. Cuando finalmente abrí la puerta, sonrieron como si nada hubiera pasado. Mi madre dio un paso adelante de inmediato. Solo queríamos hablar. Los dejé entrar, más que nada porque quería ver cuánto tiempo podían mantener el acto. Se sentaron como invitados. Mi padre intentó bromear sobre el clima. Mi madre preguntó por el trabajo y finalmente, como sabía que harían, llegaron al punto. Ella lo dijo con cuidado, como si temiera romper algo. No cancelaste el viaje, ¿verdad? Ni siquiera dudé. Les dije que ya no existía. Que había vendido todo el paquete esa misma mañana a otra persona. El cambio fue instantáneo. Toda esa calidez falsa desapareció de sus rostros, pero no dijeron nada. Solo se quedaron sentados. No ofrecí más. Ni explicaciones, ni consuelos, ni disculpas. Después de unos minutos incómodos, se levantaron y se fueron sin tocar las magdalenas. Mi padre dijo que hablarían más tarde. Mi madre me dio una mirada como si estuviera calculando algo, como si se le ocurriera un plan. Pensé que eso era todo. Pero esa noche descubriría cuán equivocado estaba. Parte 3. Represalia. La única razón por la que supe que algo iba mal fue por la inclinación. Mi coche no se apoyaba bien cuando doblé la esquina. Estaba inclinado hacia adelante, como si hubiera bajado la cabeza por vergüenza. Por un segundo pensé que estaba paranoico. Pero cuando entré en la entrada de mi casa, la luz de la farola dio justo en el ángulo y lo vi. Encontré los neumáticos dañados de forma sospechosa. No desinflados, no bajos. Destrozados. No salí del coche de inmediato. Solo me quedé sentado en el asiento del conductor, mirando el daño como si fuera parte de la historia de otra persona. Pero ya sabía que no era algo al azar. No era algún chico del barrio con rencor ni un robo que salió mal. Era personal. Era deliberado. Eran ellos. Solo había dos personas lo suficientemente rencorosas y tontas como para pensar que eso mandaría un mensaje.
y habían estado en mi apartamento solo unas horas antes, con sonrisas y voces suaves, fingiendo que todo estaba bien porque creían que yo aún tenía esos billetes en el bolsillo. Entré en casa sin quitarme los zapatos. Abrí el portátil, me senté en la encimera de la cocina y me puse a trabajar. Primero, el fondo compartido de renovación. Mis padres llevaban tiempo hablando de remodelar todo el segundo piso de su casa, convertirlo en una suite para invitados, tal vez incluso alquilarla para obtener ingresos extra. No podían pagar todo, así que acepté colaborar. En silencio, por supuesto. Cada mes, había estado transfiriendo 1.200 euros a una cuenta separada que había creado solo para esa obra. No sabían la cantidad exacta, pero sabían que yo estaba cubriendo la mayor parte. Pausé, desactivé futuras transferencias, la bloqueé. Luego mi hermana, llevaba 2 meses en un trabajo nuevo que odiaba y apenas se mantenía a flote. Durante los últimos 6 meses, le había estado enviando 600 euros cada mes para que pudiera pagar el alquiler sin tener que reventar su tarjeta de crédito. Nunca pedía 2 veces. Solo mandaba el emoji de las manitas rezando, como si eso bastara. Abrí la aplicación bancaria, cancelé la transferencia recurrente, borré el historial de pagos, desvinculé por completo su cuenta. Eso fue el segundo. Luego vino el préstamo. Quería un teléfono nuevo porque todos en el trabajo usaban iPhones y el suyo viejo le daba vergüenza. Fui su cofirmante, le conseguí la mejora, y luego, cuando empezó a saltarse los pagos, me hice cargo. 1.700 euros en total. Llevaba pagándolo automáticamente cada mes sin siquiera pensarlo. Entré, quité mi tarjeta, cancelé el pago automático, dejé que la siguiente factura fuera su problema. Tercero. Después de eso, abrí todos los servicios de streaming. Hulu, Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Spotify, los que habían estado usando durante años sin aportar ni un centavo. Nunca preguntaban, solo iniciaban sesión y actuaban como si fueran suyos. Familia, ¿no? Cambié las contraseñas de todas las cuentas, cerré sesión en todos los dispositivos. En Netflix, renombré el perfil que quedaba al no más viajes gratis. En Spotify, dejé solo un usuario, yo. Cuarto. Y luego el contratista. Estaba programado para comenzar con el yeso y pintura del pasillo del piso superior la próxima semana. Ya había hecho el aislamiento y parte del trabajo eléctrico que pagué por adelantado, pero todavía le debía la segunda mitad del trabajo completo. Lo llamé, le dije que se detuviera, que el resto del proyecto estaba cancelado y que pagaría solo por lo ya hecho, pero nada más. No preguntó por qué, solo dijo ok. Ese fue el quinto. No se trataba de venganza. No al principio. Se trataba de equilibrio. Por una vez, quería que la balanza volviera a cero. No más. Solo ayúdanos esta vez. ¿Sabes cuánto te lo agradecemos? No más hacerme sentir culpable para pagar sus problemas mientras actuaban como si yo tuviera que estar agradecido, por estar involucrado. Me quedaba una cosa por revisar. Abrí la aplicación de mi sistema de seguridad, hice clic en las grabaciones de la cámara de esa misma tarde. No tardó mucho. A las 7:12 de la tarde, un coche se detuvo al otro lado de la calle. No aparcado, solo detenido. Después de 1 minuto, se abrió la puerta del pasajero. Era mi padre. Sin dudarlo, sin mirar a los lados. Caminó hacia mi coche como si fuera a recoger el correo, se agachó, se quedó allí unos 20 segundos, luego fue al otro lado. Otros 20 segundos, luego volvió al coche. Se fueron. Mi madre conducía. No guardé la grabación. No lo necesitaba. En su lugar, encendí el teléfono. Vibró de inmediato. Nuevos mensajes de ambos. El tono había cambiado otra vez. Nada de palabras dulces. Mi madre, tenemos que hablar. Estás llevando esto demasiado lejos. Mi padre, sigue siendo tu familia. No lo arruines todo. Mi hermana, ¿qué está pasando? ¿Por qué desapareció mi pago? No respondí a ninguno. Solo me senté en la oscuridad, dejándolos sentir lo que yo había sentido durante años, invisible, ignorado, sin importancia. El día siguiente empezó demasiado silencioso.
No vibraba el teléfono, no llamaban a la puerta, ni siquiera un correo del trabajo. Era como si el mundo se hubiera detenido justo lo suficiente como para que algo saliera mal. No me fiaba. Al mediodía, supe por qué. Llamaron a mi puerta. No fue el típico golpe flojo. Este fue rápido y fuerte. Como si quien estuviera del otro lado estuviera demasiado furioso para ser cortés. Miré por la mirilla. Mi hermana, sola. Abrí la puerta a medias, lo justo para bloquearle el paso. No esperó. Ni siquiera saludó. ¿Cortaste mi pago del teléfono? Sin introducción, sin rodeos. Le dije que sí. También le dije que había cortado todo lo demás. Ayuda con el alquiler, streaming, la asignación, y que mejor hablara con mamá y papá antes de preguntar por qué. Me miró como si le hubiera escupido. ¿De verdad me estás castigando por algo que hicieron ellos? No dije nada al principio. Dejé que el silencio se estirara. Luego pregunté, ¿dijiste algo cuando me echaron de la cocina? No respondió. ¿Me defendiste alguna vez? Más silencio. Entonces cambió de táctica. Vale, quizás no lo hice, pero ¿de verdad crees que cortar los neumáticos de tu propia familia es normal? Solo parpadeé. ¿Crees que no sé qué fueron ellos? ¿Crees que no lo tengo grabado? Eso la detuvo. Miró hacia otro lado por primera vez, jugó con sus llaves, luego casi en un susurro dijo. Mamá dijo que no llamarías a la policía. Eso fue todo. Di un paso atrás, le dije que ya estaba, y cerré la puerta en su cara. No fuerte, no de forma dramática, solo lo justo para terminar con eso. 5 minutos después, mi teléfono volvió a estallar. Mi madre mandó otra serie de mensajes, disculpas, explicaciones, historias que no tenían sentido. Mi padre mandó otro mensaje lleno de tonterías sobre necesitar liberar frustración. Estaban tambaleando, buscando cualquier cosa que los salvara de lo que creían que yo podía hacer. Pero luego llegó algo que no esperaba. Un mensaje de un primo con el que no hablaba desde hacía 2 años. Daniel creció conmigo, se mudó al otro lado del país, apenas mantenía el contacto. El mensaje era breve. Hey, deberías revisar Facebook. El tío Felipe publicó algo raro. Así que lo hice. El tío Felipe, conocido por apenas saber cómo etiquetar a alguien en una foto, aparentemente había decidido tomar partido. Publicó una diatriba, larga, enfadada, pública, sobre hijos desagradecidos, lealtades familiares falsas y cómo hasta el corazón más generoso puede ser envenenado por el egoísmo. No mencionó mi nombre, pero no hacía falta. Todos en el grupo familiar sabían exactamente de quién hablaba. Y eso no fue lo peor. Lo peor fue la sección de comentarios. Tías, primos, personas de las que no sabía nada desde hacía años, todos opinando. Ya sabemos por qué no lo invitaron. Siempre se creyó mejor que los demás. Siempre alardeando de dinero, pero sin respeto. Me senté allí, haciendo scroll, viendo cómo se acumulaban los comentarios en tiempo real. Mi familia se volvió contra mí otra vez, pero ahora era público. Y luego llegó el mensaje que me congeló. Creo que nosotros merecemos esos billetes, no él. Era de mi madre, no dirigido a mí, sino al tío Felipe. En los comentarios de su publicación, como si por un segundo se le olvidara que yo podía leerlo. Me quedé mirándolo un minuto entero. Luego tomé el teléfono, no para responder, no para gritar, para publicar. Y lo hice. Una captura de pantalla. Los billetes de avión, el itinerario completo. Costo total, 11.442,37 € con un pie de foto. Este era su regalo. Me dijeron, solo familia. Supongo que querían decir otra cosa. Luego apagué el teléfono otra vez. Que se pelearan entre las cenizas. A la mañana siguiente, mi publicación se había viralizado mucho más de lo que esperaba. No etiqueté a nadie. Sin nombres, solo una captura y una frase. Pero no importaba. Quienes tenían que verlo lo vieron, y los que no, se enteraron rápidamente por los demás. Al mediodía, tenía 20 mensajes sin leer. A la 1:42.
A las 2, un mensaje de voz del propio tío Felipe. Su tono, mucho menos valiente que el que usó en Facebook. Quería aclarar las cosas, dijo que no sabía toda la historia, ¿verdad? El resto del chat familiar estaba implosionando. La mitad de los primos estaba de mi lado. La otra mitad fingía que nunca había comentado nada. Las capturas iban y venían, y la administradora del grupo, mi prima Teresa, finalmente archivó el chat y me escribió en privado para decirme, es una maldita zona de caos total. Yo no me había movido ni del sofá. Alrededor de las 3 de la tarde, volvieron a llamar a mi puerta. Esta vez no era mi hermana. Mis padres. No esperaron a que abriera. Solo se quedaron afuera tocando el timbre, luego golpeando de nuevo una y otra vez. No me moví. Después de 5 minutos, escuché deslizarse un sobre bajo la puerta. Cuando se fueron, lo recogí. Dentro había una carta escrita a mano por mi padre. Se notaba que la escribió rápido. Su letra era un desastre, y la tinta se corrió en algunos puntos donde probablemente presionó demasiado. Decía que lo sentían, que no estaban pensando con claridad, que no se suponía que todo llegara tan lejos. Terminó con una sola línea: llevamos 35 años esperando ese viaje. Por favor, no nos castigues por un error. Me reí en voz alta. Un error. Podría haber hecho un álbum entero con sus un error. Ni siquiera 30 minutos después, me llamó el contratista que debía terminar las renovaciones del segundo piso. Dijo que mi padre lo había llamado, que le ofreció hacerse cargo de los pagos, pero que la tarjeta fue rechazada 2 veces. Luego vino la segunda llamada, de la compañía telefónica. El pago del teléfono de mi hermana había sido rechazado. La línea se suspendería en 3 días si no se cubría el saldo. Ya estaban desmoronándose. Al llegar la noche, mi prima Lucía me escribió. La misma que probablemente abrió la bolsa de regalo. Me dijo que mi madre la había llamado llorando, intentando que me hiciera sentir culpable para que restaurara solo los billetes. Que podía soportar que todo lo demás se desmoronara. Pero ese viaje, ese era todo. No respondí. Ni siquiera pensé en responder hasta el día siguiente, cuando salí a comprar víveres y noté el lateral de mi casa. Pintado con aerosol. No era grande, pero sí lo bastante claro. Desalmado. Así, en letras rojas, mayúsculas, justo al lado de la ventana de mi cocina. Solo una palabra, pero me dijo todo lo que necesitaba saber. No habían terminado. Iban por más. Cuando la manipulación no funcionó, pasaron a la vergüenza. Y cuando la vergüenza tampoco funcionó, optaron por el vandalismo. Hice una denuncia a la policía, no porque esperara que hicieran algo, sino para dejar constancia. Luego llamé a un pintor para pedir presupuesto. Me costaría 950 € limpiar, imprimir y volver a pintar esa pared. Yo ya sabía quién me ayudaba antes con el mantenimiento de la casa. Y también sabía que, de ahora en adelante, ninguno vería ni un centavo más. Querían quemarlo todo. Bien. Ahora tendrán que adaptarse a una nueva realidad. Al final de la semana, el grupo familiar quedó en silencio. Sin memes, sin fotos de bebés, sin recordatorios de cumpleaños. Solo silencio. Como si todos hubieran decidido dejar de fingir que alguna vez fuimos una familia. Guardé el mensaje de voz de la policía. Era solo una llamada de cortesía para decirme que habían documentado el incidente y que estarían atentos si pasaba algo más, lo que en realidad significaba, no haremos nada a menos que los pesques con el aerosol en mano y a plena luz del día. No me importó. El daño era menor. El mensaje ya estaba claro. Recién al día siguiente pintaron todo de nuevo. Mientras el pintor trabajaba, yo me senté en el porche con un café, mirando fotos antiguas de fiestas y cumpleaños donde yo sostenía la cámara, y pagaba la cuenta. Siempre sonreían grande cuando recibían. Ya no. El último mensaje llegó el sábado por la mañana. Mi padre, un audio, al parecer ya no podía escribir. Dijo que se habían equivocado, que se les fue de las manos, que yo malinterpreté lo que pasó en la cocina ese día, que solo era una broma. Y tras una pausa larga, soltó la verdadera razón del mensaje: no podemos pagar ese viaje a Hawái. Sabes que no podemos darnos ese lujo otra vez.
Quería sonar derrotado, pero debajo se notaba el reproche disfrazado de tristeza. Esa tarde llamé a la agencia de viajes. Les expliqué la situación. Les dije que ya había revendido el paquete a un amigo. Fueron amables. Me ofrecieron enviar una notificación formal a los invitados originales si quería. Les dije que no hacía falta. Luego abrí el banco e hice un último cambio. Tenía una cuenta de emergencia compartida con mis padres. Rara vez la tocaban, pero existía por si acaso. Silenciosa, estable. Siempre supusieron que yo la mantendría. La vacié. $12.000. Transferidos a un fondo personal con un nombre que no reconocerían. Esa noche recibí el último mensaje de mi madre: si no nos ayudas, todo se viene abajo. Y tenía razón. Las reformas del segundo piso se detuvieron. El contratista canceló. La línea de teléfono de mi hermana se suspendió. Consiguió un móvil de prepago con lo último que le quedaba. El grupo familiar no volvió. Los primos empezaron a murmurar entre ellos, dándose cuenta de que quizás eligieron el bando equivocado. Y yo empecé a dormir mejor. Lo peor de todo esto no fueron los neumáticos rajados, ni el graffiti, ni cómo retorcieron todo para hacerse pasar por víctimas. Lo peor fue darme cuenta de que durante años yo daba sin parar, y ellos solo me querían cuando necesitaban algo. Ahora necesitaban un milagro. Y yo ya no era quien venía a salvarlos.